Oye, País, buenas noches, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí por Colorvisión y otras plataformas de la televisión dominicana. Dos temas en el día de ayer interesantes. El primero de ellos, los cambios realizados por el gobierno, por el presidente Luis Abinader en su staff de funcionarios, destacándose principalmente tres cambios. El primer cambio que se destaca es que ya se había anunciado, se había rumorado, se había comentado, pero se hizo realidad en el día de este lunes la destitución de Neney Cabrera y sustituido por Roberto Ángel Salcedo, productor de televisión, productor de cine, una persona muy ligada en los últimos tiempos, en todo el devenir de este gobierno con el presidente Luis Abinader directamente. Fue nombrado director del PROPET, que es el organismo que se encarga de los proyectos especiales del gobierno, de la presidencia de la República. En este caso estaba Neney Cabrera desde agosto pasado, desde agosto del 2020, y fue blanco de críticas, de denuncias, relacionado con acciones no correctas, incluso por el programa, el informe con Alicia Ortega, que estableció una serie de relaciones con el manejo del programa específicamente del programa Pinta tu Barrio del 2021 y un programa de diciembre del 2021 elaborado por la Presidencia de la República para pintar las casas de los barrios principales del país. Recuerden ustedes que en diciembre había un hábito antes de pintar las casas para diciembre, y esto también le lleva como limpieza, colorido, armonía, una visión diferente a final de año. Entonces, el gobierno se embarcó en este proyecto y fue blanco, vuelvo y digo, de muchas denuncias y críticas. Esto se dejó así, se cayó, se tranquilizó. El informe fue muy duro y muy ácido con esto, el informe con Alicia Ortega, y el noticiario, el programa de noticias CCIN, mantuvo todo el tiempo la candela encendida en el entorno de este caso. Segundo caso fue el del director de pasaportes. Director de pasaportes que no se compadecía, lo comentamos aquí la semana pasada, no se compadece que la Dirección General de Pasaportes, cuyo único trabajo es emitir pasaportes para que los ciudadanos tengan un documento oficial, el documento principal internacional de viaje, para poder salir, entrar al país, ir a otros lugares. Y de buenas a primeras que se acabaron los pasaportes. Y se dijo la semana pasada, que debió llegar ayer una partida de pasaportes que habíamos pedido, pero que la compañía que los hace, que son compañías internacionales, por las formas, las medidas de seguridad que contiene cada libreta, son también esas mismas empresas internacionales que hacen los billetes de banco, tanto de República Dominicana como de República Dominicana como de muchas partes del mundo. Entonces son empresas muy especializadas y no es posible que de buenas a primeras no llegara el embarque el miércoles de la semana pasada y ya las libretas estaban agotadas y se habían acabado en República Dominicana. Todo indica una falta de previsión, una ineptitud en el proceso para tener las libretas disponibles, y después inventaron esto de ponerle un sello a los pasaportes. Usted entra a un país de eso y le dicen, señor, ese pasaporte dice que está vencido, usted no puede viajar con ese pasaporte. No, ayer le pusieron un sello allá, mire ese sello que dice que sí, que sigue vigente. Eso es causar problemas y eso demuestra que no hubo control en lo que era
el trabajo en la dirección de pasaporte y esto le costó el puesto al director de pasaporte, que es un hombre del PRM, que es un hombre de la causa de Luis Abinader, y entonces lo designaron como cónsul en la ciudad de Panamá. No lo dejaron en el aire, lo nombraron en la ciudad de Panamá. A Neney Cabrera lo nombraron supervisor, asesor del presidente, supervisor de programas de qué sé yo qué cosa. Para darle un cargo, para no dejarlo fuera. El tema es que en el caso de pasaportes, usted puede decir, bueno, la destitución puede ser el castigo, puede ser la consecuencia de la ineptitud. En el caso de lo de Neney Cabrera, donde hubo denuncias y donde se anunció la apertura de una investigación, no se han dado los resultados, no se dieron nunca los resultados de esa investigación, por lo menos yo no lo recuerdo. Si se dieron y se me pasó, que yo lo dudo, me declaro desinformado en ese sentido. Pero debía haber alguna consecuencia. Si se comprueba que no pasó nada, no pasó nada. Si se comprueba que hubo algunas irregularidades, hay que proceder en ese sentido. Bien. El tercer caso fue la suspensión, la destitución del Contralor General de la República, Catalino, que es una persona que se le estimaba muy de cerca y en los últimos 2 o 3 meses ha estado en algunas inauguraciones, en algunas cosas donde está el presidente, cerca del presidente de la República. ¿Qué pasó ayer? Lo nombraron a dirigir uno de esos organismos de asistencia pública, asistencia social, de una de esas cosas. Pero lo sacaron de la Contraloría General de la República y también al director de contabilidad gubernamental. O sea, al parecer, en esa área no había algunas sinergias con los procesos económicos de pagos, de tramitación, de documentación del gobierno. Eso es lo que aparenta. No se dijo nada, simplemente lo sacaron. Y hubo también la destitución y nombramiento de 3 nuevas gobernadoras. 3 nuevas gobernadoras en El Ceibo, en Monseñor Noel y en Barahona. Bueno, es bueno decir que en el caso de pasaportes designaron en la posición a Digna Reynoso. ¿Quién es Digna Reynoso? Exdiputada, dirigente del PRM, lo fue del PRD muchos años, es diputada y es la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria. Una dirigente del partido que entra a una posición trascendente e importante. Entonces, estos cambios provocaron mucho escarceo, muchos dimes y diretes, muchas interpretaciones. Y hay quienes dicen que es el primero en ese decreto de, sustituyeron a 2, esto es importante también, a 2 miembros del Consejo de Administración, Consejo de Directores, del Consejo Unificado de Directores de las EDES, la gente que maneja las operaciones del sistema eléctrico. ¿Qué pasa con este consejo? Antes eran 3 consejos, cada EDE tenía un consejo y la CDEE tenía un consejo, EDESUR tenía un consejo, EDENORTE tenía un consejo, EDEESTE tenía un consejo. Se unificó todo y se convirtió en un solo consejo con 11 miembros que se convirtieron en 10. Lo presidía como su presidente el ministro de Energía y Minas y el subjefe, el vicepresidente, era Andrés Astacio. Andrés Astacio lo mueven a superintendente de energía, de electricidad, lo mueven a superintendente de electricidad y también sacan de la presidencia de ese consejo al ministro de Energía y Minas y nombran un nuevo presidente del consejo, este señor que estuvo en el Banco de Reservas, ¿cómo se llama? Lara. Este señor Lara, no muy buenos recuerdos.
señor Manuel Lara. Parece que ahí hay algunas controversias. Parece que hay alguna gente que es firme en posiciones. Según lo que oí a alguien en la televisión hablar, las dos personas que suspendieron, que destituyeron del Consejo de Directores, eran los dos principales técnicos en materia de asuntos de energía que tenía ese consejo. Parece que no estaban de acuerdo con algunos lineamientos del presidente, del nuevo presidente del consejo, y que habían tenido algunas diferencias, y ahí vino su sustitución. Los cambios tienen su significación cada uno, no son cambios de rutina, tienen su significado. Y hay quienes dicen entonces que podrían venir otros cambios, lo cual siempre es motivo de rumores, de especulaciones, cuando se acercan los 27 de febrero o los 16 de agosto. Luis Abinader no ha sido muy dado a hacer cambios en el tren gubernativo. No se dan explicaciones de por qué una persona es cambiada, si renunció, si es destituido por alguna razón y hay otra circunstancia, sino simplemente que se deroga el decreto que lo nombró y punto final. Y ahí se queda el decreto que nombra a su sustituto. Ese fue un tema interesante en esta semana. Otro tema fue el caso de la señora cuya hija recién nacida fue raptada de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Y esto provocó un revuelo porque la familia se movió muy rápido y los medios de comunicación pusieron un gran interés en este tema y se exigió una rápida acción de las autoridades, especialmente de la policía, en las pesquisas para ubicar el rapto de esta niña. Habían dos presunciones que, como no se tenía todavía las razones, y no se han dado, de que fuera un rapto porque una persona que no ha podido concebir, que no ha podido tener hijos, o que tuvo una pérdida, o que ha tenido embarazos perdidos, que tiene un estado de frustración, muchas veces se desespera y puede raptar un niño recién nacido para tener ese tesoro que ha añorado. Es un delito, ¿eh? Estoy diciendo, esa es una de las causas. La otra causa posible es que haya sido un rapto por encargo de una persona, de una pareja, de alguna mujer que quiera tener un hijo, no puede concebirlo, no puede tenerlo, y paga para que le roben un niño recién nacido y se lo entreguen para ella criarlo. Son los dos puntos más posibles en este tipo de cosas. No se ha dado todavía la versión de esto. Ahora, todo el mundo vio en este martes, el video de cuando llega la policía y la señora está acostada allí con un mosquitero en Nagua, en una casa pobre en Nagua, y llega la policía y hay un video donde la policía llega y ve al niño y uno le dice, apártate, no toques el niño, que hay que protegerlo. Pareciera ser una trama organizada, estructurada, guionada. Y eso dice la familia. Los abogados, el abogado Surún, que es el abogado de la familia, de la familia que sufrió el rapto, dice que eso parece una escena montada. Y la verdad que si uno lo ve, parece una cosa que ellos mismos fueron que lo firmaron, la policía, y de cómo llegan y la cosa, y ahí en la cama, y la qué sé yo qué, y el niño y la señora se espanta, y entonces el mosquitero. Da que pensar. Pero el hecho es que ese es un caso resuelto en ese sentido. El niño raptado ya está en manos de las autoridades en el hospital y fue entregado a su madre biológica, lo que demanda la circunstancia. Eso es lo que demanda la circunstancia y eso fue realmente lo que se hizo a final de cuentas. Pues bien. El tercer caso de esta semana
hasta donde va a mediados de semana, interesante, es el viaje del presidente Luis Abinader a Buenos Aires. Un viaje donde el presidente participa en la reunión del CELAC, que es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, que analiza la situación de la región, que analiza los programas de integración, que analiza y toma acuerdos para medidas bilaterales y de conjunto, multilaterales, en beneficio del desarrollo de las economías, de la gente, de los sistemas democráticos de América Latina y el Caribe. Esto es así, señores. Pero qué de interesante incluso tiene el viaje, y es que se ha hecho el anuncio, como era de lugar, de que cuando el presidente Luis Abinader, poco después del mediodía, partía en un avión privado hacia Buenos Aires, un avión matrícula norteamericana, matrícula N, hacia Buenos Aires, desde la base aérea de San Isidro, a los 17 minutos de vuelo hubo de retornar a la base aérea de San Isidro porque se detectó un desperfecto eléctrico en la cabina principal. Como medida de precaución, lógicamente, se devolvió el avión. El presidente, su esposa, la comitiva que le acompaña, José Ignacio Paliza, entre ellos, ministro administrativo de la presidencia, abordaron posteriormente un helicóptero desde la base aérea de San Isidro, llegaron a Punta Cana para viajar desde Punta Cana a Buenos Aires en un vuelo de una compañía de aviación comercial. Porque el presidente debía estar en la noche de este lunes en Buenos Aires, llegó bordeando la medianoche, para participar en los actos que este martes se iniciaron oficialmente con el discurso del presidente Fernández de Argentina, la presencia de varios presidentes y jefes de Estado para analizar todo esto que le decía en principio de los programas de integración económicos, social y de política de América Latina y la región del Caribe. ¿Habrá un informe oficial de qué pasó con este avión en que viajaba el presidente? Debe haberlo, porque ahora han surgido informaciones de que por lo menos en 3 ocasiones en vuelos que está haciendo el presidente de la República, no necesariamente internacionales, pero sí internacionales e internos, se han registrado situaciones que han obligado o a suspender los vuelos o a hacer aterrizajes de precaución o de emergencia, pero no se ha dado nunca un informe en este sentido. Y Luis Abinader, oigan que digo, Luis Abinader no es Luis Abinader, es el presidente de la República Dominicana, encarnado en Luis Abinader, economista, político, dominicano, padre de familia, profesional, un hombre, un mortal, pero encarna el símbolo de la presidencia de la República Dominicana. Y todo lo que ocurre en su entorno, la sociedad debe saberlo, debe conocerlo, debe estar empoderado de ello por una razón. Porque de lo contrario vienen las especulaciones, vienen las malas informaciones, vienen los fake news, vienen las conjeturas. Hubo una gente que dijo, hay que investigar eso a fondo porque eso pudo haber sido quizás un posible atentado contra el presidente. Es una locura decir eso, pero la sociedad debe estar empoderada de un informe preliminar de lo ocurrido, no simplemente el avión se devolvió porque hubo una cosa y volvió y cogió otro avión y se fue. No, la oficina de prensa de Palacio fue muy parco en eso. No, el presidente, todo bien, el presidente se devolvió y se montó un helicóptero y se fue a Punta Cana y de ahí cogió otro avión. No, debe explicarse. Por el bien del Estado dominicano.
por el bien de evitar las especulaciones y cualquier otra situación. Eso pienso yo. Eso pienso yo. A donde hay un conflicto interno, unas tensiones, es en la Policía Nacional. Se dice, se comenta, por eso mismo, porque no hay un informe oficial, no se dice nada, sino salen los comentarios y salen las acciones y los comentarios, que con el tema este de la separación del general Brown Pérez, de la estrategia de identificación callejera de personas a través de una aplicación en celulares y en computadoras, en tabletas que usan los policías de patrullaje para determinar fulano de tal, dame su licencia. Ah, no, usted es una persona que no tiene ningún problema con la autoridad. ¿Por qué usted andaba tan rápido? Caramba, hombre. Bueno, es que voy urgente para la casa, ¿no? Quiero llegar. Ah, bueno, porque no tiene ninguna situación. Puede abrir el baúl. Bien. Una requisa regular. Recoge y requisa a la gente. Rudy González. Ah, pues usted está siendo buscado por la autoridad. Tiene un caso pendiente y usted ha sido citado por la policía. Usted es parte de una investigación. ¿Nos puede acompañar al cuartel? Esa herramienta para las acciones de prevención de la policía, de patrullaje, de investigación en las calles, fue diseñada y está patentizada por el general Brown, y él dirigía ese departamento. Y parece que hubo unos choques entre el señor José Vila, que parece ser, es un asesor, pero parece ser el que dirige la Policía Nacional, y parece que el hombre, según lo que dicen, tiene malas pulgas, y que parece que el hombre es altanero, duro, fuerte, que se siente respaldado, y que en la Policía Nacional ha habido encontronazos y choques con este señor que es la estrella de la reforma policial, de la cacareada reforma policial. Si se va a hacer una reforma, si se está haciendo una reforma, si se va a concluir con reformular muchos aspectos de la operatividad de la Policía Nacional, debe hacerse dentro de un marco de lo correcto, lo transparente, lo idóneo, para evitar este tipo de encontronazos. Situaciones internas en un organismo como la Policía Nacional no son aconsejables y no conducen a nada bueno, y menos que vengan de nuevo a conquistarnos, porque aquí nosotros somos como Guacanagariz, y cada vez que viene un nombre con un apellido raro o habla rarísimo, ya nosotros creemos que es Dios bajado del cielo y que todo lo que dice es palabra santa. Entonces muchas veces quitamos la autoridad a nuestra gente y se la damos a otros, principalmente extranjeros, lo que desdice mucho de la confianza, de la profesionalidad, de las decisiones que pueda tomar una persona en posición de poder dentro del esquema establecido en República Dominicana. Esto no es bueno, ¿eh? Y esto ya, y no es la primera ni es la segunda vez, han pasado varios choques, según lo que se dice dentro de la policía, y parece que el ambiente no es cómodo. El ambiente no es cómodo. Es lo que se está diciendo. Ya veremos. Permítame la pausa. La agenda agotada por el presidente Luis Abinader durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, va desde los diálogos pautados con homólogos de Latinoamérica hasta un encuentro con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, residentes en Argentina. El primer mandatario inició su jornada de trabajo pasada las 9 de la mañana con su homólogo Alberto Fernández, que dio la bienvenida
y un saludo protocolar a todos los presidentes que participarán en el CELAC, que se estará celebrando en el Hotel Sheraton de Buenos Aires Convention Center. La Policía Nacional informó que recuperó a la recién nacida que había sido raptada en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, en Santo Domingo Este. La entidad destacó que la bebé ya se encuentra con su madre, luego de haber sido rescatada en Nagua de la persona que supuestamente la sustrajo. El Banco Mundial informó que aprobó un préstamo de $200 millones al gobierno dominicano para que continúe apoyando la respuesta de emergencia y necesidades de recuperación del país tras los efectos del huracán Fiona. Según un comunicado del banco, esta financiación brindará más apoyo a las comunidades que fueron afectadas y al fortalecimiento de la capacidad institucional del país para gestionar el riesgo climático y trazar una ruta de recuperación más resiliente e inclusiva. República Dominicana recibió una primera partida de unas 85,000 dosis de vacunas orales contra el cólera procedente de Corea, gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Estas vacunas se destinarán en las zonas más vulnerables, como son las comunidades a orillas del río Isabela y la zona fronteriza con el vecino Haití, donde el cólera ha causado ya 511 muertes, manifestó el ministro dominicano de Salud Pública, Daniel Rivera, según un comunicado de su departamento. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. A lo largo de 2022, los anuncios de variaciones y cambios en la política monetaria dictada por la Junta Monetaria y el Banco Central fueron motivos de mucho seguimiento porque signaban realmente lo que es el costo del dinero, principalmente las tasas de interés en los bancos y cómo esto se reflejaba en la situación económica de recuperación que ha vivido el país post-pandemia. Y esto era una medida tomada por el Banco Central y lo decía cada semana y lo comentaba y lo analizaba Carlos Cuello aquí con nosotros sobre el interés de la autoridad monetaria, no solamente dominicana, sino mundial, para enfrentar el tema de la inflación. Ahora hay señales de nuevos cambios en esa política monetaria y ese es el punto de partida del conversatorio de esta noche con Carlos Cuello sobre la situación de la economía nacional e internacional. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, a mediados de este mes de enero, la Junta Monetaria decidió hacer cambios, ajustes, digamos, en lo que ha sido hasta ahora su política monetaria restrictiva. Y en este caso consiste en una liberalización de recursos por la vía del encaje legal. O sea, cuando los bancos centrales, cuando suben el encaje legal, retiran más dinero. Cuando lo bajan, liberalizan dinero. Claro. Esto obviamente que se puede interpretar como un cambio de señal en la política monetaria restrictiva, la cual desde noviembre del año pasado viene siguiendo el Banco Central como objetivo para conseguir reducir la inflación, algo que se logró
digamos que parcialmente, pero se consiguió que la inflación fuese más bajo de los niveles que llegó, por lo menos en abril 9,64, y que terminaron en un 7,8% de inflación. El asunto de este cambio, antes de que el banco logre su objetivo meta, que es para mediados del año, es que esto podría presionar, podría, digamos, dificultar ese logro objetivo meta. Y podría así? también presionar el tipo de cambio, Sí. porque en este caso se está ya liberalizando recursos. Y a una tasa inferior a lo que es la tasa, a lo que son las mismas tasas de mercado, la misma tasa preferente del Banco Central, la tasa de política monetaria que tengo 8,5. Claro. En este caso ya va a apretar la tasa entre un 7 y un 9,5. Pero tiene una característica y es que es focalizado, o sea, va dirigido a la construcción. Principalmente. Y sobre todo a la vivienda. Y un 80 y tanto por ciento. Exacto, 80-20, ¿no? Sí. Sobre todo a qué tipo de vivienda, la vivienda económica. Sí. Vivienda económica en este caso se considera aquella que no sobrepasa los 4,5 millones, que fue aumentado a 4,8 millones de pesos. Y es la de mayor demanda, a donde hay el mayor déficit. En esa bueno, franja es donde hay mayor déficit, no donde hay la mayor oferta, porque... porque tienen menos recursos, pero realmente es donde el déficit de habitacional es mayor. Sí, y además reciben un incentivo por parte del gobierno, ¿no? Creo que un bono para la primera vivienda, exención para los constructores de cierto tipo de los impuestos, devolución, ¿no? Pero es una decisión, repito, que se podría interpretar como que se está cambiando lo que es el propósito de la política monetaria, a sabiendas de que tendrá que monitorear muy de cerca el impacto que podrían tener esta liberalización sobre el nivel de precio de la economía. Pero yo me pregunto lo siguiente, si con los niveles de la política aplicados en las tasas por los ajustes que hizo la Junta Monetaria y el Banco Central a lo largo del 2022, los niveles de tasas de interés por préstamos de los bancos comerciales, para ponerlo, encajonarlo directamente, fue de tanto, estas políticas podrían provocar una baja en esas tasas de interés ya aplicadas y ya diseñadas o establecidas en préstamos otorgados. Dudo que lo logren en el corto plazo, porque la gran parte de los recursos captados o depositados en el Banco Central están a mediano y largo plazo. Okay. O sea, que es muy difícil que en el corto plazo... que se ve inmediatamente una... Sí, porque no son cambios de señales, no son cambios de mercado, es un cambio en un instrumento de política monetaria. Sí. Y además no es tan significativo, en términos macro, el volumen que se está liberalizando, que de acuerdo con la resolución, el Banco Central dice que lo que está es recolocando recursos que había captado desde el 17, que fueron colocados en estas mismas condiciones, del 2017 a 2022, y que lo que estaría es recolocándolo. Perfecto. De todos modos, es oportuno porque el sector construcción, que ha sido uno de los sectores más pujantes en lo que es la recuperación de la economía, ahora mismo está reflejando tasas muy famélicas. Sí, pero por lógica. Es que es muy sensible a las tasas de interés y sobre todo también las altas en los precios, o sea, la inflación. Es que los programas los proyectos de construcción se basan financiamiento, más del 90%, posiblemente entre un 80 y un 90%. Claro. Y si te sube la tasa, eso tú tienes que derivarlo al comprador, y el comprador se restringe porque le aumenta lo que es su posibilidad de obtener o la perspectiva que tenía de obtener. Y a los constructores le aumenta el costo. Totalmente. Los materiales. Eso y los materiales. O sea, son dos elementos. Claro. O sea, es conflictivo, es peligroso. Sin embargo, con todo y esto, la República Dominicana sigue dando pasos importantes en los programas de recuperación y de visión que tienen los organismos y los bancos internacionales sobre el desempeño del país. Sí, precisamente esta semana, la semana pasada, el equipo económico del gobierno presentó lo que es el resultado preliminar de la economía
Dominicana, y ahí, bueno, se ratifica la tasa de crecimiento que ya tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario y el Banco Central han entendido que es en torno a lo que va a crecer la economía, el 5%. Se destaca ahí también el nivel de inflación alcanzado, que si bien no es el objetivo meta inflación, pero que se logró desacelerar, cambiar la tendencia que llevaba. Fue mejor de lo que se proyectaba inicialmente. Sí, y también ahí se hace énfasis en cómo incidieron los subsidios y la política, digamos, la política económica para evitar que fuera mayor. Tanto con los subsidios de los combustibles fueron 85.000 millones que el gobierno colocó. Mucho dinero. De subsidios, 35.000 millones para los combustibles nada más. Entonces, lo que se reafirma aquí es que sin esos subsidios, posiblemente la inflación hubiese sido casi del doble. También con sus consecuencias para el desarrollo del país. Claro, ahí se destaca también la tasa de desempleo abierta, que está en los niveles prepandemia prácticamente, ¿no? Eso es una consecuencia de crecimiento de la economía. La gente se queja. ¿En qué se ve ese crecimiento? Bueno, cuando hay más gente empleada, se supone que hay más gente recibiendo su Yo soy uno que siempre le pregunto a usted cómo se refleja ese crecimiento. Claro. Usted siempre me dio una respuesta técnica y hoy me dio una más práctica. Sí, porque es que si no hay crecimiento no puede haber desarrollo. Sí. Es una condición. Claro. Naturalmente, el crecimiento solo no garantiza justicia social, no garantiza una adecuada redistribución. Claro. Aquí tiene que jugar un papel importante en lo que es la mejora de los servicios, con los impuestos que recibe el gobierno como consecuencia de ese crecimiento, lo que es la mejora del empleo, el empleo digno, ¿no? Y lo que es también, en este caso, la política social, o sea, cómo vamos a garantizarle a ese empleado mejores pensiones, mejor sistema de pensión, mejor servicio médico. O sea, es un conjunto de variables, ¿no? Sí. No, que de alguna manera deben beneficiar la calidad de vida de la gente. ¿Qué es lo que se busca? Exacto. Al final de cuentas. Bueno, es que ese es el propósito de la economía. Claro. Tú hablas en tu agenda del día sobre el valor de extensión de la vivienda que se incrementa para este año. Y hablábamos precisamente el tema vivienda, antes de tocar el tema de las calificaciones de República Dominicana. Hablábamos de vivienda económica. Sí, bueno, o de Ahora vivienda. vamos a hablar de la vivienda para fines de exención del IPI. Del IPI. Que, como todos sabemos, se va indexando todos los años. No, estaba en 8.123.000. Y ahora, eso fue en el 2021, 8.123.000. Pero al ajustar la inflación, que fue de 8.8, subió como a 8.800.000. Y ahora, con este ajuste que es del 7.8% de la inflación, estaría subiendo a 9,5 millones aproximadamente. La exención. Exención del IPI. Del IPI. Que pagan la familia. Sí. Oye, pero ha ido subiendo en una forma bastante interesante. Sí, porque recuerde que al indexarlo se va multiplicando por la inflación. Algo que se hacía también con la exención de los salarios. Sí. Que se indexaba. Sí, se indexaba. Pero se ha mantenido frisada desde los últimos 5 hay años. Hay otro tipo de negociaciones que entonces a los sindicalistas principalmente no les gusta este sistema. A los patronos sí, a los sindicalistas no. Sí, porque es que en realidad con ese sistema más del 80, creo que el 88% de los trabajadores quedaban exentos. Ahora, porque queda muy por encima de lo que es el salario mínimo. Claro. Yo me pregunto, Carlos, al ir aumentando la exención en el pago del IPI, ¿no vendrá en algún momento o no hay un plan en algún momento de hacer una reestructuración o una revisión de los niveles de costo de la vivienda sobre los cuales se está aplicando el pago del IPI? Porque recuerda que una cosa es la vivienda como tú la declaras o yo la declaro, y otra cosa es como la autoridad impositiva la tiene tasada y la valora. Y eso, esa potestad siempre será de la autoridad impositiva. No, claro. Y como que en las aduanas claro, tú puedes declarar como tú quieras. Sí. Pero ellos tienen unas la tablas, ley le da, le da unos parámetros. Entonces, en este caso, se hace el ajuste para fines del IPI.
Pero tú recuerdas cuando se va a vender o cuando se produce una por herencia, sucesión, eso ya toma en cuenta el valor de adquisición y en función de eso hay un factor de ajuste. Sí, claro. Que si bien toma en cuenta la inflación, pero no porque la indexación se limita a la inflación. Sí, que en este caso no es una depreciación, sino una sobrevaluación. Al revés, exacto. Sí. Lo que se hace es que se reexprese el valor. Claro. Y ahí entran en juego otros parámetros. Sí. En este caso, nada más la indexación toma en cuenta la inflación del Banco Central. Ok. No, yo lo decía porque normalmente se aplica aquella máxima popular de que quien hizo la ley hizo la trampa. Mucha gente estará pensando, oye, qué bueno que en el 2020, con el pago de marzo y de septiembre, que son cuando se paga el IPI, voy a tener una exención de 9 millones y tanto de pesos. Cuando eran 7 millones, si yo pagaba por la vivienda que tengo, por ejemplo, 10,000 pesos, y ahora me subió a 9, bueno, yo iba a pagar 7 o 7,5. Entonces, es como interesante, pero uno piensa también, le viene la duda, y no entonces se hará el cálculo sobre la base de una reestructuración de los precios. Es facultad de las rentas. Sí, por eso me surge la inquietud. Sí, para evitar quedarse sin una base de cobro de impuestos. Claro, y que le va a representar menos ingresos al impuesto. Claro. Lógicamente, porque la exención aumenta. Claro. Entonces, pensando en eso, y como aquí siempre están inventando la forma de los reajustes y dan unos, como se llaman, palos acechados. Por eso la pregunta, ¿tú no has oído nada de eso? No he oído. No he oído nada. Pero sé que es facultad de la Dirección General. No, claro. Pero a veces hay facultades donde, pero si lo aumentaron. En vez de mi vivienda costar 10 millones de pesos para el pago del IPI, ahora la pusieron en 12. Y lo que me subieron por la exención se me va en el aumento. Claro. Entonces, eso puede pasar, ¿verdad que sí? Claro que sí. República Dominicana reduce los niveles de pobreza. Ese es un tema recurrente en América Latina y en República Dominicana. El tema de la franja de pobreza, de la línea de pobreza, que llega en algunos casos a una pobreza ya casi indigente. Hay varios niveles de pobreza. Sí, en este caso habla de pobreza monetaria, según el Banco Central, el último valor ajustado es $2.15 diarios, para poner ya lo que es digamos la franja, el límite de la pobreza extrema, ¿no? Como ellos le llaman. En el caso de América Latina, la pobreza ahora mismo está en un 32.1%. Sí. O sea, 32.3. Se disparó con los niveles con la pandemia, ¿no? Aquí nosotros llegamos a niveles de 40 y tanto y comenzamos a reducir. Sí, está en 21.1. Sí. O sea, estamos mucho más bajos que la región. Claro. El año pasado estábamos casi en 30 o alrededor de 30. Nosotros no llegamos a 30. En la pandemia subimos unos 2 puntos, 25, 26. Okay. Porque fíjate qué pasó con la pandemia. Hay dos maneras de tú reducir la pobreza. La manera auténtica es mejorando, dando acceso al empleo. Cuando la gente está trabajando y tiene un buen nivel, cualquier tipo de salario en nuestro país da acceso al ingreso que permite dar respuesta a las necesidades esenciales. Pero el otro es los programas sociales. Claro. Te reducen las estadísticas. Totalmente. Pues en definitiva la gente sigue siendo tan pobre que necesita que le den. Sí, pero tiene un margen de supervivencia con lo que le dan, claro, que lo saca de esos encajonamientos de estadísticas de pobreza. Sobre todo la pobreza extrema. Que es un segmento dentro de lo que es la pobreza, que generalmente representa, en el caso nuestro, entre un 5 y un 10%. ¿no? Sí, porque aquí no hay tanta pobreza extrema. Hay pobreza, pero no hay tanta pobreza extrema. No, comparado con otros países. No, fíjate que la región llegó y todavía no ha podido bajar el 32.3%. Sí. Y un 30% de ese 32% es pobreza extrema. Entonces, ese es uno de los logros, digamos, de esta política económica, de esta recuperación reconocido por los organismos internacionales, la recuperación que ha logrado República Dominicana en su aparato productivo. Ya vimos ahora en este mes cómo respondió el turismo, zona franca, las exportaciones en general, los flujos de reflujo de remesa, la inversión tanto local como extranjera, que es el gran elemento dinamizador también, ¿no? Claro. Entonces, la economía, yo creo que por eso logró una recuperación tan rápida, porque el aparato productivo... Y consistente. Claro, pero el aparato productivo se mantuvo intacto y hay que reconocer que el gobierno también fue en auxilio
de las empresas, porque tú no puedes dejar que se vaya a la quiebra No, claro. el aparato productivo. Claro. No, hubo una acción directa y bien planificada, o les salió muy bien, porque todo lo que se hacía en pandemia y pospandemia, en el primer año, era sobre la base de proyecciones. Yo entiendo que aquí hubo una continuidad de Estado. Y eso es muy importante. Claro. Nadie puede hacer de la noche a la mañana milagros. No. En economía, si tú logras dar un paso adelante, porque tú encontraste, ¿no? Algo en que apoyarte. Claro. Sí. Entonces, en esta economía, ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, la actividad privada representa la gran mayoría, ¿no? Claro. Y prueba de ello es que la inversión pública se ha desacelerado. Sí. Menos de un 12%, porque el problema de los déficits y del endeudamiento, lo que más está afectando es la inversión pública. Claro. Ese es el gran sacrificado. Sí, porque los niveles de inversión ya establecidos para el manejo de la administración pública son casi intocables. Claro. Porque cualquier punto hacia la baja genera problemas. Claro, Sí. claro. Pero los requerimientos de gasto, eso no se detiene. No. De todos modos, el gobierno, más complicado. el año pasado el gobierno terminó con un déficit fiscal de 3 en torno a los 3, exacto. Sí. Un puntito menos que lo que originalmente de 3.5, creo, ya estado 3.6. Y claro, eso se está financiando con deuda. Pero la de este año anda por ahí más o menos. Sí, en torno al 3. Pero de todos modos hay algo muy importante, y es que cuando estamos financiando con deuda, porque es verdad, se está incrementando el endeudamiento, aunque en términos relativos se bajó este año, según lo que presenta el gobierno. Hablaba de un 52 a un 45. Como porcentaje del PBI. Pero en términos absolutos, digamos, estamos debiendo más. Claro. Y estamos comprometiendo más una proporción cada vez mayor para pagar los intereses, que es lo que siempre se debe enfatizar. Se mide generalmente la deuda con respecto al PBI, pero el PBI no es una corriente de flujo. La corriente de flujo son los ingresos. Y alrededor del 24% de los ingresos del presupuesto ya estarían comprometidos para pagar los intereses. Y mientras más sube la deuda, mayor van a ser esos intereses. Claro. Es un círculo vicioso, por así decirlo. Pero con todo y eso, las calificadoras de riesgo más reconocidas siguen mejorando la calificación del país. Nos dieron ahora Bebé, que está muy por encima de la media de América Latina, ¿no? Y está, digamos, entre los países, Bebé estable. Tanto Fitch como la JP Morgan. Sí, Bebé estable. Y por eso, cuando República Dominicana coloca alguna emisión en los mercados internacionales, tiene tan buena aceptación. Sí. Tanto así que sobrepasamos los niveles de posibilidad de colocación sobre los requerimientos que tenemos. Sí, o sea que eso es una parte buena. ¿Por qué? Porque aunque debemos mucho, siempre hemos cumplido. Sí. Lo peor que puede hacer el que debe... ser moroso. Ser moroso. Como dicen, el que debe paga o ruega. Sí. Y nosotros hasta ahora estamos pagando. Hasta ahora, gracias a Dios. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre la actualidad de la economía en República Dominicana y los países que nos rodean y el resto del mundo. La semana próxima tenemos otra cita aquí para analizar la economía con Carlos Cuello, nuestro analista de política económica. Invítame. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está de nuevo en sesión abierta en Nueva York, en la sede central de las Naciones Unidas, deliberando las posibles acciones para una acción, valga la redundancia, para medidas, para tratar de solucionar, de enfrentar, de reducir las tensiones, tomar el control. La famosa comunidad internacional que encabeza Naciones Unidas y otros países como Estados Unidos, Canadá y Francia principalmente, de lo que está pasando en Haití. Y nuestro canciller, Roberto Álvarez, está nueva vez allá en Nueva York en esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, manejando estos temas. Las tensiones siguen en Ucrania, con la decisión que se mantiene bastante firme de Polonia de enviar los tanques Leopard 2 a Ucrania para defenderse de los ataques rusos. Mientras tanto, y mientras esto ocurre por allá, a lo lejos, tenemos aquí más cerca el tema de los tiroteos en California. Segundo y tercer tiroteo en California, 7 muertos más después de los 10 del fin de semana pasado. Y esto tiene a la sociedad californiana y en sentido general norteamericana en estado de tensión. Hemos vuelto a la etapa de la violencia y los atentados masivos con armas de fuego. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Un hombre armado mató al menos a 7 personas en 2 ataques en California, solo 2 días después de que un tiroteo cobrara la vida a 11 personas en un popular salón de baile en ese mismo estado de los Estados Unidos. Los ataques ocurrieron en 2 lugares separados en la ciudad costera de Half Moon Bay, a unos 50 kilómetros al sur de San Francisco. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inauguró la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que fue celebrada este martes en Buenos Aires. En su discurso, el mandatario advirtió sobre el riesgo a la democracia en la región. Después de la pandemia, hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. El Kremlin ha advertido de que el envío por parte de Alemania de tanques Leopard a Ucrania, en caso de darse, repercutirá en las relaciones ruso-alemanas. Estas revelaciones ya están en un punto muy bajo y no hay un diálogo sustantivo ni con Alemania ni con otros países de la OTAN, ha dicho el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov en rueda de prensa diaria a los medios. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. En esta hora yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez para analizar temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.